¿Qué es lo que queremos hoy? Estar en forma, ¿no? ¿Quién ha venido aquí para estar en forma? Que levante la mano. ¿Quién quiere estar en forma? Levantar más la mano. ¿Quién? Más arriba. Ok, entonces ¿por qué no estáis dando el 100% para estar en forma? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Bueno, entrenamiento, alimentación, hábitos y mentalidad, ¿vale? Ser un 1% mejor cada día. Si yo empeoro un 1%, al final llega un punto en el que estoy en cero. Pero si yo soy un 1% mejor, al final del año seré 37 veces mejor. Sobre todo tenéis que buscar un entrenamiento que os sea útil para vuestra vida. Si quiero ser más veloz, entrenaré con un velocista, entonces obtendré la apariencia física de un velocista. Si quiero ser más resistente, entrenaré como un atleta de resistencia y obtendré la apariencia física de un atleta de resistencia. ¿Entendéis el punto? No es quiero ese físico, es quiero esa condición. Y dedicándome a lo que soy hoy, que es entrenador y bueno, experto en salud y fitness, ¿no? Que es lo que me encanta, ayudar a las personas. Veo a mucha gente conocida y también a gente que no conozco tanto. Encantado de veros. Jairo, bienvenido. Y bienvenidos todos, ¿vale? Bueno, la charla se llama Las claves de tu mejor versión. Si os habéis dado cuenta, he cambiado varias veces el nombre porque todavía no tenía muy claro lo que quería transmitir. Es como que siempre espero al último momento para realmente empezar a confeccionarlo todo. Es como que voy pidiendo de alguna forma que se me vayan dando las palabras. Entonces, sé que el lema, ¿no? Era como alcanza esos hábitos en 30 días, no muchos habéis leído 30 días alcanza esos hábitos, ando como más rápido, ¿vale? Pero ya sabéis que no hay atajos para nada en la vida, ¿no? Que como habéis visto, todo es un proceso. Eso que habéis visto en 8 minutos es un proceso de más de 10 años, desde que tengo 16, pues enfocado en el entrenamiento. Y obviamente para conseguir resultados físicos y resultados de salud, pues va a llevar un tiempo y un esfuerzo. ¿El cuánto lo vais a decidir vosotros? ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿El cuánto lo vais a decidir vosotros? ¿De acuerdo? Obviamente en 30 días podemos conseguir cosas, pero obviamente tenemos que alargar muchísimo eso en el tiempo. ¿Para cuándo? ¿Qué es lo que promovemos aquí? Que sea para toda la vida realmente, ¿no? Lo que queremos son hábitos saludables para siempre, que puedas estar hasta los 60, 70, 80 años, lo que sea que vivas, y que realmente te sientas bien y te sientas en forma. Sí que os voy a explicar cómo podéis implementar pequeños hábitos en esos 30 días, cómo podéis iniciaros en el entrenamiento, cómo podéis iniciaros en la nutrición saludable y también cómo realmente pues cimentar esos hábitos para vuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿os parece correcto? Vamos a aplaudir antes de empezar. Venga, un aplauso grande. Bien, entonces vamos a ver por aquí. Un segundo. Ahí estamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Pues eso es. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Bueno, entrenamiento, alimentación, hábitos y mentalidad, ¿vale? Hay personas aquí que saben bastante de entrenamiento también. Si tenéis cualquier pregunta en cualquier momento, pues simplemente preguntáis y listo, ¿de acuerdo? Vamos a plantear diferentes estadios, ¿sí? Para las personas. ¿Qué factor es el más importante o qué factor pensáis vosotros que es el más importante para desarrollar esos hábitos o desarrollarse uno mismo físicamente y su salud, ¿no? Siempre notamos que en redes sociales, dependiendo de quién nos hable, nos dice que es más importante una cosa que otra. Oye, pues si soy nutricionista, lo más importante es la nutrición. Oye, pues si soy entrenador, lo más importante es el entrenamiento. Y si no sé lo que soy, pues lo más importante es los hábitos. Entonces habrá que decirle a cada persona en qué parte se encuentra, ¿no? En qué punto será más importante la nutrición de tu estado físico, de tu alimentación a la hora del ejercicio físico, o en qué punto es más importante el entrenamiento, o en qué punto estás para que sean más importantes los hábitos, o la mentalidad, que es súper importante. Lo que os va a hacer poneros en marcha, lo que os va a hacer poner ese plan en acción, va a ser la mentalidad que tengáis. Es decir, lo que os va a hacer levantaros de la cama o del sofá va a ser lo que hay aquí en esta mente. Si sois capaces de ganarle a la mente, os pondréis en marcha. Ahí es donde son importantes esto. Entonces, hemos planteado varios estadios. Ahora se pasará, ¿eh? El estadio número 1, dame un segundo. Espero que pasa todo seguido. Ahí está. Bien, estadios de la práctica deportiva, ¿vale? Estadio 1. Aquí he puesto que es una persona que prácticamente nunca se ha movido o que prácticamente nunca ha entrenado, ¿vale? Soy una persona que se cuida. Pues estadio 1, soy una persona que se cuida y hace más o menos deportes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un hábito. Lo segundo que tengo que hacer es darle mucha importancia al entrenamiento o la nutrición, dependiendo de qué os cueste menos. Si os cuesta menos comer bien, pues ponemos por delante la nutrición. Si os cuesta menos entrenar, como es mi caso,
Pues pongo primero el entrenamiento. Y luego pues ese 5% de mentalidad que es simplemente estar un poco motivado para ir al gimnasio o ir a entrenar o simplemente moverse y ir a caminar. Muchas veces cuando pensamos en hacer ejercicio pensamos únicamente en un centro deportivo o en un gimnasio. Y caminar es un ejercicio súper bueno y súper saludable que es como que no lo terminamos de explotar del todo. Y es ejercicio físico. 30 minutos de caminar, de ir a caminar un par de kilómetros, cuentan, ¿de acuerdo? Y nos puede ayudar a hacer un hábito. Muchas veces lo que tenemos en este punto son excusas. No, es que el gimnasio queda demasiado lejos. No, es que ya no me da tiempo a entrenar. No, es que si ya tengo que ir, volver, ducharme. No, pero tienes dos piernas, ¿no? Voy, cojo el ascensor, bajo abajo, camino 30 minutos, 25 los que tenga, y eso sumará. Obviamente, uno va a sumar más que cero. Si no hago nada, no sumo nada. ¿De acuerdo? Luego tendríamos un estadio 2, ¿vale? En el que yo me pongo en entrenamiento primero, ya sabéis, depende de quién os lo diga. El 60% sería el entrenamiento, el 20% la nutrición, el 10% la mentalidad y el 10% el hábito. Aquí es, soy deportista y quiero seguir mejorando. Es muy importante con qué nos identificamos. ¿Con qué identifico a mi persona? Si la identifico con alguien que hace deporte, no, es que hago deporte asiduamente, pues será más complicado generar esa adherencia a los hábitos. Pero si yo digo de mí mismo que soy deportista, cuando haya que tomar ciertas elecciones o cuando haya que tomar ciertas acciones, ¿qué creéis que os saldrá más fácil? Decidir como un deportista, ¿no? No sé si se entiende un poco el concepto. Es pensar como un atleta o como un deportista. Si yo voy a un bar mañana por la mañana y me preguntan, al principio me preguntaban, ¿qué tomas? Al principio tenía que pensar porque me encantaba la Coca-Cola y el Aquarius. Entonces tenía que pensar y era como que, bueno, tomo agua, o bueno, tomo agua con casera, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Qué tuve que hacer? Un proceso mental. Me sentaba y decía, ok, Brandon, ¿cómo describiría un deportista? ¿Tú quieres que tu rendimiento se vaya elevando? ¿Tú quieres que tu composición corporal y tu físico se vaya un poco a otro nivel? Pues tendrás que pensar como un atleta. ¿Hasta dónde llevas eso? Hasta el nivel que tú quieras. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos el estadio 3. A ver, dame un segundo. Bien, luego tenemos el estadio 3, que aquí estaremos en el punto de soy un atleta, pero es muy importante identificarse, meter esos hábitos dentro de tu identidad. Entonces, ¿eres una persona que entrena o que no entrena? ¿Eres una persona que come bien? Si tú a ti mismo te consideras una persona que come bien, créeme que terminarás comiendo bien. Pero si tú no piensas de ti mismo ni siquiera eso, pedirás cualquier cosa, irás a un restaurante, pasarán mil cosas y no conseguirás tus objetivos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hoy? Estar en forma, ¿no? ¿Quién ha venido aquí para estar en forma? Que levante la mano. Porque quiere estar en forma. A ver, ¿quién quiere estar en forma? Levantar más la mano. ¿Quién? Más arriba. Ok, entonces ¿por qué no estáis dando el 100% para estar en forma? Si es lo que queremos, ¿no? Entonces esto es súper importante, identificar vosotros mismos en qué estadio estáis, ¿vale? Estadio 1, estadio 2, y luego os permitiré, bueno, daremos una ronda de preguntas para que sepáis básicamente lo que queráis preguntar, ¿vale? A ver esto. Me va a dar el día esto, ¿eh? Me va a dar el día el mando. Vale, entonces, ¿qué es lo que promovemos nosotros? Esto, un interés compuesto, ¿no? Que os estaba diciendo justamente antes. Ser un 1% mejor cada día. Si yo empeoro un 1%, al final llega un punto en el que estoy en cero, ¿de acuerdo? Pero si yo soy un 1% mejor, pues al final del año seré 37 veces mejor. ¿Qué os quiero decir con esto? Yo esto, por ejemplo, lo utilizo para aprender un idioma. Aprendo inglés todos los días durante 5 minutos. Y diréis, joder, tío, ¿cómo te esperas? 5 minutos al día. ¿Qué es lo que pretendo yo? Simplemente ser un 1% mejor. A mí no me interesa aprender inglés en 30 días, ni me interesa aprender inglés en 90 días. A mí me interesa algún día hablar inglés. Y como sé que si yo dedico 1 hora, no me voy a poner el tiempo a hacerlo, pues le dedico 10 minutos. Lo mismo pasa exactamente con el ejercicio físico. Bueno, igual me supone un esfuerzo gigantesco hacer 1 hora de ejercicio físico diario. Pues igual lo que tengo que empezar haciendo son 10 minutos, ¿de acuerdo? Igual tengo que hacer 15, pero 15 diarios. ¿Qué vamos a conseguir al final? Una curva exponencial. Entonces, a tu cerebro no le gustan las tareas inacabadas. No es necesario empezar con 60 minutos. ¿Por qué pongo esto de que a tu cerebro no le gustan las tareas inacabadas? Muy simple y muy sencillo. Vuestro cerebro, cuando vais al gimnasio, cuenta todo absolutamente. Es decir, cuenta el trayecto que tarda en ir al gimnasio, cuenta el tiempo que está en el gimnasio y cuenta el tiempo que tarda en salir. Entonces, si son las 5 de la tarde y yo tengo planeado ir a entrenar a las 6, yo sé que voy a tener que salir a las 5, que tengo 10 minutos de trayecto y va a hacer todo el sumatorio, 90 minutos.
En el momento en que no dispongas de esos 90 minutos mentalmente, o físicamente tú digas, pues es que no tengo 90 minutos, que es lo que tardas en hacer toda la rutina, no vas a ir. Porque no quieres que la tarea esté inacabada. Lo que no piensas es, bueno, voy a ir por lo menos 20 minutos. Es decir, no tengo los 90 minutos que habitualmente tengo entre trayectos, ir y venir y ducharme, pero voy a hacer por lo menos 20 minutos, o por lo menos 10 minutos. Si a partir de ahora empecéis a aplicar esta regla y decís, bueno, voy a hacer por lo menos 10 minutos, va a ocurrir exactamente esto. Vais a hacer un 1% mejores cada día. Es que sonreírle a la vida. Un 1% mejores cada día. Entonces empieza con 5 minutos todos los días, al menos durante el primer mes. ¿Qué creéis que pasaría en vuestro cuerpo y en vuestro estado de ánimo incluso si simplemente hacéis 5 minutos? Mejorarías. Una tarea que he hecho. Bueno, he hecho 10 sentadillas. Empezamos por poco a poco, paso a paso. Como los bebés, ¿no? Tardan 9 meses. Pues esto es exactamente idéntico. Aumenta 10 minutos el segundo mes, aumenta 20 minutos en el tercer mes, y luego habrás hecho 49 horas en un año, 49 horas seguidas, y 1960 horas en 40 años. Que bueno, no está mal, siempre podréis aumentarlos, pero ya os digo que si empezáis a hacer ejercicio 10 minutos al día, al final de un año estaréis haciendo seguramente 1 hora. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi objetivo? Esto es súper importante, y es que tengáis claro cuál es vuestro objetivo. ¿Diríais que una de las personas que está aquí está más en forma que la otra? ¿O que tiene más salud que la otra? Bueno, hay una en concreto que tiene menos salud que el resto, pero ¿diríais que hay una que está más en forma que en otra? ¿Qué diríais? ¿Sí o no? ¿Hay alguien más en forma que en otra o los ves todos iguales? Vale. Esto es súper importante, es saber cuál es mi objetivo. Saber perfectamente qué es lo que quiero. Y no es un objetivo físico. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que quiso ser culturista, hizo entrenamiento, lo basó en el entrenamiento de fuerza. Aquí tenemos a una persona que es maratoniano, y su entrenamiento está basado en la resistencia. Aquí tenemos el cuerpo de una velocista. Aquí tenemos el cuerpo de una gimnasta. Y aquí tenemos el cuerpo de una persona que es gimnasta rítmica. Ahora os preguntaría, ¿quién entrena más? ¿Quién creéis que entrena más? Entrenan todos por igual, ¿vale? Entrenan todos los días. Esa es la gran clave, entrenan todos los días. De la respuesta a esta pregunta depende el método de entrenamiento que utilices, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación. Primero, ¿cuál es mi objetivo? La sociedad nos tiene marcado de que el primer objetivo que tengo que tener para hacer ejercicio es el ejercicio orientado a la belleza, en vez del ejercicio orientado a la tarea. Pero vamos a jugar a un juego y os va a encantar, ¿vale? Estas personas que están aquí, bueno, esas esculturas que veis, ¿por qué creéis que los griegos o los romanos tenían esos cuerpos esculturales? ¿Vosotros creéis que ellos realmente pensaban? No, es que quiero sacar abdominales para subirlo a Instagram. ¿Veis que los griegos pensaban en eso? Los romanos tenían ese tipo de vanidad, ¿no? Al final era la propia tarea, de nuevo volvemos a la propia tarea la que condicionaba sus resultados. Es decir, ellos se dedicaban a la lucha, la guerra, montar a caballo, etc. Entonces tenían que tener un cuerpo adaptado para eso, un cuerpo adaptado para todo. Eso es lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Un cuerpo que nos sea útil. El objetivo condicional, esa es la conclusión, el objetivo condicional me lleva al objetivo físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que penséis a la inversa. No penséis en, quiero adelgazar 20 kilos, quiero pues ahora pues tener tableta, no, es que quiero tener los bíceps más grandes, no. Pensad, ¿qué condición quiero desarrollar? Y no solo eso, imaginaros simplemente una distancia. Ok, quiero correr 3 kilómetros o quiero correr 2 kilómetros cada vez más rápido. ¿Qué creéis que va a pasar en vuestro cuerpo si simplemente empecéis a entrenar teniendo como referencia vuestra, correr 2 kilómetros? ¿Qué creéis? Que vuestro cuerpo se vaya adaptando poco a poco, ¿no? Dirá, pues este tío me tiene corriendo 2 kilómetros, tardamos 15 minutos, yo estoy cansadísimo y prefiero tardar menos. Eso es lo que tu cuerpo quiere, tardar menos. ¿Qué va a hacer? Intentar reducir el peso, ¿no? Quemar más calorías, intentar coger igual que vas a comer ciertas cosas, el cuerpo mismo te va a decir, es como que lo rechaza, ¿no? Casi automáticamente. Entonces, decidir qué condiciones físicas vamos a trabajar, con qué condiciones físicas vamos a entrenar. Eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta, pero os voy a ayudar yo para eso. Si quiero ser más veloz, entrenaré con un velocista, entonces obtendré la apariencia física de un velocista. ¿Sí o no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Si quiero ser más resistente,
entrenaré como un atleta de resistencia y obtendré la apariencia física de un atleta de resistencia. ¿Entendéis el punto? No es quiero ese físico, es quiero esa condición. Entonces hay cuerpos que son más útiles y hay cuerpos que son menos útiles. En este caso, de todos estos, pues yo creo que el cuerpo más útil que hay es el de la gimnasta, ¿no? Que es fuerte, es ágil y es elástico. El de la chica que está en el medio. Este cuerpo no nos es útil para nada, solo para ir a la playa y andar como Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Pero para nada más. El cuerpo en teoría más saludable o más eficiente o más preparado para todo es el del medio, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Ok, seguimos adelante. Vale, esto es importante, ¿vale? ¿Qué es estar en forma? No es lo mismo estar bien físicamente que estar en forma, ¿eh? Porque hay muchas personas que tú la ves físicamente impresionantes, como es el caso de, por ejemplo, Teban, que lo habéis visto antes. Está en forma, pero está en forma aquí, ¿verdad? Porque tiene mucha fuerza, poca resistencia, flexibilidad tiene algo por las cosas que tiene que hacer, y luego velocidad, pues el tío, pues como tiene esas piernas, pues supongo que tenga algo de velocidad. No lo he inventado, es como el FIFA esto, ¿eh? Luego, si tengo resistencia, es esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Para ir al grano directamente. Es que el estado de forma óptimo es este. El estado de forma óptimo es tener buena resistencia, tener buenos parámetros de fuerza, tener buenos parámetros de velocidad y tener buenos parámetros de flexibilidad. La siguiente pregunta que haría una persona como vosotros, que sois mis oyentes hoy, es: joder, Brandon, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que desarrollar? Pues dependerá obviamente de tus características individuales, ¿vale? Dependiendo de tus articulaciones, dependiendo de yo sé cuánta frecuencia cardíaca toleres y muchísimos más factores, ¿vale? Pero en teoría lo que tenéis que buscar es un equilibrio entre la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. ¿Qué pasa ahora en los centros de entrenamiento? Pues que paséis muchísimo tiempo sentados, por ejemplo, ¿no? Hay muchas máquinas que hacen movimientos lineales analíticos y que lo único que promueven es la ganancia de fuerza. ¿Pero por qué? Porque durante los años 90 o los 80, pues era lo que se promovía incluso en la televisión, ¿no? El cuerpo de Arnold Schwarzenegger, el cuerpo de Sylvester Stallone. Entonces, ¿qué se hizo? Se trajo toda esa cultura americana aquí y entonces pasamos mucho tiempo sentados también en las máquinas. ¿Qué ocurre a su vez con eso? Que estamos todo el día sentados en la oficina. Entonces, ¿qué nos falta? El movimiento. Está muy bien hacer ejercicios de fuerza, pero también hay que moverse, ¿vale? Estar en el máximo estado de forma es alcanzar el punto óptimo de rendimiento fisiológico, mental y funcional, en el que una persona es capaz de realizar cualquier demanda física o cognitiva con eficacia y eficiencia mínima, fatiga mínima, también rápida recuperación y sin riesgo para la salud. Pero sin riesgo para la salud es relativo. Sobre todo tenéis que buscar un entrenamiento que os sea útil para vuestra vida y que sea útil para lo que hacéis diariamente. ¿Vale? El entrenamiento de fuerza es un pilar básico, pero también tenéis que ser resistentes. En algún momento tendréis que correr con los nietos por el parque o con vuestros amigos o lo que sea. ¿De acuerdo? Continuamos adelante. Guardad las preguntas para luego, ¿vale? Ok, entonces, os había dicho para estar en forma en 30 días, pero eso solo lo consigue un atleta de alto rendimiento que igual ya tiene muchísima base hecha. Es decir, cuando tú tienes mucha base y coges un poco de grasa o estás un poco fuera de forma, un atleta de alto rendimiento en 30 días puede estar bastante enchufado. ¿Por qué? Porque conoce la técnica, su cuerpo tiene una memoria muscular, sabe hacer los ejercicios, entonces es muy fácil para él estar en 30 días. Para vosotros, ¿qué es lo ideal? Lo que os promovería siempre 90 días, 3 meses. En 3 meses se puede conseguir con un enfoque y con un plan claro, pues conseguir ciertos objetivos de salud sobre todo. Os diría que no os concentréis en el físico. Los objetivos de salud nos llevan al físico, concentraros en los objetivos de salud. ¿Qué intentamos hacer? Por lo menos 3 cosas bien, ¿vale? Entrenar al menos 30 minutos diarios, comer sano al menos 20 días del mes y luego siempre meto muchísimo esto. Leer, escuchar podcast o 5 minutos diarios de formación. Y me diréis, Brandon, ¿qué tiene que ver la formación con el ejercicio físico? ¿A que os habéis hecho esa pregunta en ese instante? ¿Sí? ¿La habéis hecho? No, ¿sí? ¿Te la has hecho? ¿Y qué has pensado? De relación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hemos dado nosotros cuenta durante todos estos años, más de 10 años trabajando con personas? Cambiábamos el físico. Llegaba la persona, venga, perfecto, tal, bajaba 15, 20 kilos, perfecto. Luego la persona, pues cuando ya se ve bien, cogía y dejaba de entrenar misteriosamente. De repente se iba. El verano, no, es que llegó junio.
Y entonces, en junio, vuelvo en septiembre. Y me había tirado todo el trabajo de un año en el verano. A mí se me caía el mundo a los pies, porque yo decía, pues llevo un año trabajando en esta persona para que venga después de todo el verano y venga en esta condición física, no solo en estado de forma, sino condición física. Y entonces dije, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, Brandon? Piensa, hay algo que no estás terminando de dar en la tecla. Y me di cuenta que estaba aquí, que era en su forma de pensar. La persona había cambiado su físico, la persona había cambiado por un momento sus hábitos, pero no había cambiado su forma de pensar. Entonces, ¿qué intentamos hacer con esto? Pues leer o escuchar podcasts relacionados con muchos ámbitos. Ya sabéis, la gente que entrena conmigo, que va dando podcasts de muchos ámbitos, pero sobre todo, bueno, de entrenamiento y de nutrición, para que os pueda cambiar esa mentalidad y decir, no, ¿por qué tengo que hacer esto todos los días? Pero tiene que haber un salto de conciencia para realmente hacerlo. Sé que ahora es un poco complejo hablar sobre lo del salto de conciencia, pero tiene que haber una cosa que a vosotros os diga, pues es que esta persona tiene razón. Si no cambio mi mentalidad sobre el ejercicio físico, si lo baso todo en simplemente una estética, pues al final nunca voy a conseguir estar bien del todo. La idea es tener el hábito lo suficientemente arraigado como para hacerlo todos los días. Siempre le digo a la gente, hay que entrenar todos los días. Pero me diréis, Brandon, si entreno todos los días, vaya reventada, ¿no? Si es que si ya me cuesta hacer un día, Brandon, vamos a hacer todos los días. Les digo que tengo que entrenar los 7 días de la semana y te diré que sí. Vale, pero también te voy a decir cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Os diré que sí, pero también os diré cómo lo vamos a hacer. Entonces, en nuestra mente, en la mente de todos, cuando pensamos en entrenamiento, pensamos en el reventadero. Voy al entrenamiento, entreno 2 o 3 veces por semana y me reviento. Y luego no quiero volver a saber nada del gimnasio. Pero ahí hay un problema, y es que tenemos asociado el entrenamiento o las sesiones de entrenamiento con todo sesiones que se llaman sesiones de desarrollo. Sesiones de desarrollo de la condición física. ¿Vale? Puede venir mañana Félix al gimnasio. Félix está ahí, levanta la mano para que todos te conozcan. Muy bien, puede venir mañana Félix al gimnasio y viene el lunes y yo lo reviento. Viene el martes y yo lo reviento. Pensar un poco qué pasa con Félix el miércoles. Que Félix no viene. Y como me haya pasado mucho el lunes y el martes, el jueves tampoco. Y igual hasta le pierdo, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro qué tipo de sesiones hay. Tenemos sesiones de desarrollo, sesiones de recuperación y sesiones de puntos débiles o sesiones que yo llamo sesiones técnicas, ¿vale? Para poder entrenar los 7 días. Esto, para personas que están, que son graduadas en la actividad física y el deporte, saben que simplemente es una forma de ondular las cargas dentro de una semana, que es que simplemente tiene que haber un pico, tiene que bajar y tiene que subir, que es lo que vais a ver ahora. Entonces, quitaros de vuestra mente, el entrenamiento es matarme. El entrenamiento es matarme, sí, ciertos momentos de la semana, pero otros puntos simplemente es trabajar la movilidad de cadera. Oye, quiero trabajar mi movilidad de cadera porque quiero sentarme en un banco tranquilamente, me siento en la silla, me siento genial, me levanto, ¡hala! Estoy súper guay. Oye, subo unas escaleras, ¿de acuerdo? Entrenamos para eso, para sentirnos bien. Vamos a continuar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ve una semana? ¿Veis esto? Vale, simplemente Charles Poliquin, simplemente es un estudioso de las ciencias de la actividad física y el deporte, fue el primero en plantear una estructura similar, ¿vale? Un modelo ondulante, que se llama. Entonces, ¿qué promovemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es, el domingo, un entrenamiento de fuerza al 80%. Y me diréis, Brandon, un domingo. Me lo está poniendo difícil un domingo, Brandon, si yo quiero empezar el lunes. Voy a contar cómo funciona esto. El domingo no hacemos nada. El domingo estamos en, yo qué sé, que la gente está con la familia, que está muy bien, pero también nos podemos levantar un poquito antes a entrenar. ¿Con qué función hago esto? Con función de que el primer día sea muy intenso, pero tengo mucho tiempo para descansar durante el día. ¿De acuerdo? Entonces, luego me voy al lunes y rindo al 70%. ¿Por qué voy bajando a medida de que va pasando la semana? Porque tú en tu trabajo es al revés. En tu trabajo tú el lunes estás a full, y el martes estás a full, y el miércoles ya va bajando, y yo con el entrenamiento voy subiendo, y luego bajo otra vez. Entonces, tenemos una sesión de fuerza los domingos, bastante intensa, para tener tiempo para recuperar. El lunes hago resistencia. Este entrenamiento de fuerza puede ser o funcional o analítico. ¿Qué es funcional y qué es analítico? Vale, funcional es la combinación de todos los movimientos. Pues ejercicios como tipo la sentadilla, de subir y bajar, hacer unos sit-board, es mover simplemente todo el cuerpo mientras hago fuerza. Son movimientos mucho más complejos con mancuernas técnicamente y que conllevan el movimiento o hacer fuerza, pues
con muchos grupos musculares. Es decir, un movimiento analítico es esto, un curl de bíceps, eso es un movimiento analítico. Y un movimiento compuesto es coger una mancuerna desde el suelo y lanzarla arriba, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, aquí lo que promovemos es uno de los dos ejercicios. ¿Qué os recomendaría al grueso de la gente que hay aquí? Bueno, ejercicios analíticos un domingo, vamos a machacar el músculo. Luego el lunes, resistencia. El trabajo de resistencia dependerá de vuestro nivel de base. ¿Cuál es el nivel de base? Pues depende. Si nunca entreno, pues igual para ti hacer resistencia simplemente es caminar 45 minutos. Igual para otra persona que esté un poco más en forma, pues es correr durante 20 minutos. Correr. ¿Entendéis un poco cómo se compensa? Aquí en resistencia se trabaja la resistencia cardiopulmonar. Se trabaja simplemente pues el aeróbico. Súper importante. Si os dais cuenta, lo que buscamos es un estado de forma o algo completo. Luego tenemos la recuperación, que ahí lo que trabajamos es simplemente técnica de ejercicios, es ir al gimnasio a decir, bueno, voy a moverme, voy a ver un poco cómo se hacen estas máquinas, y ya quieras que no estás haciendo algo, pensad en lo que os he dicho antes, en el interés compuesto. Luego volvemos a subir un poco, en fuerza aquí podemos meter el entrenamiento funcional porque no tenemos tan buena técnica y queremos rendir al 60%, luego metemos un entrenamiento de resistencia más fuerte el jueves. Luego el viernes trabajamos la técnica y el sábado volvemos a recuperar, que puede ser simplemente dar un paseo por, ¿cómo se llama la vía? Paseo Pereda. La recuperación al 45% un sábado puede ser caminar por Paseo Pereda. Pero lo que quiero que tengáis claro es esto, las subidas y las bajadas. Me pasaba muchísimo cuando trabajaba en Vía Santander, que la gente llegaba, los primeros días me entrenaban 4 horas, he estado 4 horas. Y nosotros siempre nos quedamos como con miedo, no, es que tengo que quemar ya. Y a esas personas las veíamos 2 semanas y luego nunca jamás las volvimos a ver. Y siempre les decíamos lo mismo, entrena 1 hora. Es que o entrena 45 minutos, pero hazlo todos los días. Todos los días es como se consiguen los resultados, ¿vale? Aunque sean 5 minutos, vuelvo y repito. El entrenamiento al 70%, luego voy a pasar al bloque de nutrición. Vale, ¿alguna duda sobre el bloque de entrenamiento? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Voy a coger el micrófono para que lo puedan escuchar todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Elena, dijiste que ibas a hablar, ¿eh? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Venga, va, no seáis tímidos. Ninguna pregunta sobre el bloque de entrenamiento. ¿Nadie quiere que le resuelva ni una sola pregunta para sí mismo que pueda ayudar a los demás? ¿Seguro? ¿Nadie tiene ninguna duda sobre su propio entrenamiento? Nadie. O sea, todos tenéis claro que ya el lunes vais a empezar. ¿Sí? ¿Seguro? Aguántame todo el micrófono. Eva. Sí. El que tanto trabajamos, ¿verdad? Sí, lo puedes meter en la flexibilidad, puedes meterla en la sesión de recuperación o... Lo puedes meter aquí, en los weak points, que son los puntos débiles, o en la recuperación. O siempre al iniciar las sesiones puedes meterlo dentro de un calentamiento más que flexibilidad, como movilidad articular. ¡Uepa! ¡Uy, qué peligro! La movilidad. No está chico, si se me apaga, seguimos así, ¿eh? Dime. Y esa, la movilidad articular, flexibilidad, o sea, en el para precalentamiento o sea, en el calentamiento o después de la sesión. No, mejor antes. Yo siempre utilizo más el contexto o el concepto movilidad que flexibilidad, ¿vale? Me gusta hacer movilidad al principio de las sesiones y luego para trabajar la flexibilidad utilizaría una sesión concreta y entera. ¿Entiendes? Si hago movilidad, la hago al principio de las sesiones como un calentamiento y la gente estará preguntando, ¿qué es movilidad? Pues simplemente es, por ejemplo, coger con una goma, llevar los brazos hacia adelante y hacia atrás, simplemente es mover las caderas hacia los lados, y flexibilidad simplemente trabajarla en estático. Si quiero trabajar flexibilidad, haría una sesión completa de flexibilidad. Si quiero trabajar movilidad, puedo trabajar una sesión completa o meterla en los calentamientos. ¿Te quedó claro? ¿Movilidad sí o no? Movilidad, calentamientos o sesión completa y flexibilidad solo sesión completa. Desde mi punto de vista. Otras personas dirán otra cosa. ¿Vale? Ok, pues vamos a por el tema de la nutrición. ¿Vale? Lo más importante de la nutrición es que tengáis claro, cosas súper básicas y súper sencillas. Vosotros pensaréis, pues Brandon, qué sencillo
esto que me estás planteando, ¿no? Estás diciendo que haga una lista de la compra, que planifique, que me hidrate con agua y que piense antes de comer. ¿No? ¿Qué piensas? Pues diría que lo más importante de todo lo que he dicho es que pienses antes de comer. Porque muchas veces comemos sin pensar, más de las que pensamos. Entonces, vale, ¿qué es lo más importante de aquí? En tus primeros 90 días yo diría que el primer mes os enfocarais en conseguir el hábito de entrenamiento y en el segundo mes intentar introducir la nutrición dentro de la ecuación. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que si introducimos la nutrición y el entrenamiento desde el principio generamos un doble estrés. A tu cuerpo entrenar le supone un estrés. Tú lo estás estresando cuando entrenas, ¿vale? Es un estrés que luego va a producir una supercompensación, es una mejora, pero imaginaros que, yo qué sé, imaginaros que cogen a una persona y lo veas, dirás que a grosso modo, y le das una bofetada a una persona. Bueno, te pego una bofetada, bueno, pues duele, pero no duele tanto. Pero si te pego una y luego te pego la otra, probablemente te tire al suelo, ¿no? Pues pasa exactamente lo mismo con tu cuerpo, con la nutrición, te supone un doble estrés. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, primer mes, entrenamiento, segundo mes, ya con el entrenamiento adherido, nutrición y entrenamiento. Hacer una lista de la compra, ir a comprar sin hambre es súper importante. ¿Por qué es tan importante la lista de la compra y cumplir con la lista de la compra? Porque solo vais a comer los alimentos que estén dentro de vuestro plan alimentario. Si no hacéis lista de la compra, no os digo ni siquiera que hagáis un menú, os pongáis directamente a dieta, simplemente hacer la lista de la compra. Y tener el ketchup en la nevera, a no tenerlo, creedme que hay diferencia. Porque si tú ves algo, ¿qué vas a hacer? Comértelo. Si yo veo que tengo un bombón encima de la mesa, ¿qué voy a hacer? Comérmelo, ¿verdad? Pero si no veo el bombón encima de la mesa, y si además he sido inteligente, he hecho una lista de la compra y he comprado los productos saludables para mí, aunque coma además, voy a acabar comiendo mejor. Y vamos a seguir utilizando ese interés compuesto del que hablábamos al principio de la charla, ¿vale? La persona que lo logra es aquella que elige con antelación los alimentos, sabe qué va a comer, cuándo y cómo. Ese sería el siguiente paso, planificar las comidas, a qué hora como, cuándo voy a comer y qué cantidad voy a comer. Pero primero os diría la lista de la compra. Segundo paso, planifica. Piensa y deja lista parte de la comida para el día siguiente. ¿Qué solemos dejar nosotros previamente hecho? Pues por ejemplo los arroces se pueden dejar hechos para la semana y las proteínas, que son las carnes, los pescados, pues hacerlas simplemente en el momento porque es mejor comerlas frescas, al igual que la verdura, ¿de acuerdo? Pero es súper importante eso, la planificación. De hidratación, ahí siempre tenemos un problema, porque a la gente le encanta la cerveza. Yo también, que sí, también bebía cerveza, pero muchas veces no asociamos que la comida, ¿qué es lo que hace en nuestro cuerpo? La comida hace en nuestro cuerpo lo que la gasolina hace a un coche. Y habéis visto que hay gente que es muy purista con la gasolina que le mete al coche. Yo tengo amigos así, que dicen, no, yo voy a esta gasolinera, porque es que el rodamiento, el eje, no sé qué. Yo siempre me quedaba mirando y digo, ¿cómo este chaval qué está diciendo? Si está igual, es gasolina. No. Imaginaros que yo simplemente me alimento de hamburguesas del McDonald's. Y cuadro las calorías. Es decir, yo necesito 2.200 calorías diarias y voy a comer 2.200 calorías del McDonald's. ¿Qué creéis que pasará a nivel corporal conmigo? ¿Creéis que engordaré o no? Si estoy comiendo las calorías exactas, se supone que no. Vale, pero ¿qué creéis? Pero tendrá que tener algunas, si la comida no es tan buena y no tiene tantos nutrientes, que esa es la gran clave, no son las calorías, son los nutrientes. Pues la comida es la gasolina que le dice a nuestro ADN cómo multiplicarse y cómo hacer que la piel nos brille, no como alguien ha salido de las de puerta, pero cómo hacer que la piel nos brille y cómo incluso, pues simplemente ir haciendo esas réplicas de nuestro ADN. Si la gasolina que le metemos no es buena, esas réplicas son deficientes, es decir, envejecemos antes. ¿Entendéis ese punto? Por eso son tan importantes coger nutrientes o alimentos frescos. Yo siempre digo, cuantos menos ingredientes mejor, pero bueno, ahora lo veremos. Súper importante eso, que no penséis en calorías. Mucha gente piensa, no como esto porque engorda. No solo pienses en que engorda, piensa en que las réplicas que va a hacer tu ADN con ese alimento no van a ser tan buenas, ¿sí? Bien, si dejas la elección para la última hora, eliges mal, tu cuerpo prefiere los alimentos altos en kilocalorías no nutritivos. Eso sobre todo pasa a última hora de la noche. Si no dejáis la comida lista para la última hora de la noche, vais a llegar a casa y adivinar qué vais a hacer. Va a entrar todo, el pan que tengáis, sobre todo los panes. Todos los panes que tengáis van a entrar a muerte. Si tenéis bombones, todo el chocolate va a entrar a muerte, todo.
y vais a iros a dormir con una sensación súper felices, pero con un poco de cargo de conciencia, ¿vale? Pero si ha hecho la lista de la compra, probablemente esos alimentos, me atiborraré a comida probablemente, pero de alimentos buenos, ¿vale? Que esa es la gran clave. Si alguien luego tiene preguntas, que me diga. Bien, lista de la compra. Esa es un poco la lista de la compra al dedo. De hecho, un poco de lista de la compra a grandes rasgos. ¿Tenemos claro qué son proteínas, hidratos de carbono y grasas? Más o menos. ¿Qué son? ¿Tenemos claros en qué alimentos hay proteínas? Que levante la mano quien no tenga claro en qué alimentos hay proteínas. Que levante la mano quien no tenga claro. No pasa nada por no levantar la mano. Las proteínas, los alimentos de origen animal, por ejemplo, ¿qué hacen las proteínas en nuestro cuerpo? Pues simplemente dar estructura. No dan energía, dan estructura. Por ejemplo, construyen masa muscular y ayudan a construir órganos. Eso es lo que hacen las proteínas. El hidrato de carbono, ¿alguien tiene claro lo que es el hidrato de carbono? Tenemos alimentos ahí, las carnes, por ejemplo, estarían dentro de las proteínas, el pescado, los huevos, alguna legumbre también falta proteína. Luego, el hidrato de carbono se encarga de dar energía, ¿vale? El hidrato de carbono, así como teníamos en un principio la proteína estructura, creación de músculos, proteína podemos sacar incluso los huesos y los órganos, hidratos de carbono en función puramente energética, es donde vamos a sacar la energía. Nos lo da, por ejemplo, la fruta, también nos lo da, por ejemplo, los granos, ¿vale? Y luego tendríamos las grasas por otro lado, que la grasa no es mala, ¿vale? Se nos ha metido en la cabeza que la grasa es mala. Voy a bajarle el brillo a mi Mac por si acaso. Se nos ha metido en la cabeza que la grasa es mala y los alimentos light son malos, pero ahí está. Y que los alimentos light, perdón, que hay que comer alimentos light porque no tienen grasa, pero en realidad esos alimentos light están llenos de azúcar. Entonces volvemos a tener el problema porque tenemos un superávit calórico y volvemos a engordar. Entonces tenéis que tener un poco de todo. De las proteínas, problemas que pueden haber dentro de las proteínas es que los alimentos o los animales les dan fármacos y esos fármacos no los comemos. Pero bueno, hay que, si queremos obtener, mira, si me escucha Villa, aunque tengo un compañero que es vegano, se me escucha de directo, me dice, tienes otras alternativas. Pero bueno, que sabéis que tienen fármacos, ¿vale? Luego, lo otro que teníamos dentro de la lista de la compra es el Nutri-Score. ¿Conocéis el Nutri-Score? ¿Lo habéis visto? Que el Chocapic tiene ahí una B o una C. ¿Qué tiene? Quesada, una B o una C. Tiene una B, ¿no? El Chocapic. ¿Os creéis que el Chocapic es saludable? Y tenemos un Nutri-Score que se supone que nos está diciendo que comprar en la lista. Pues no es muy útil lo del Nutri-Score, ¿vale? Y luego, no sabes cómo prepararlo, no es automático. Efectivamente, y es que si tú muchas veces cuando queremos empezar a comer comida saludable, no lo tenemos automatizado y es como que a nuestro cerebro le cuesta demasiado esfuerzo. Imaginaros que yo esta noche os digo, vamos a comer la comida más saludable que hay, y entonces vamos a meter un poco de verdura, un pescado y otra cosa, y además va a tener una preparación de unos 25 minutos. Me vais a decir, qué pereza, ¿verdad? Pero es porque no lo tenemos automatizado. Así como muchas veces tenemos automatizado levantarnos por la mañana, entre comillas, y comer un colacao con galletas, uno puede automatizar levantarse por la mañana, poner los 2 panes y hacer un huevo. Solo que a tu cerebro le implica pensar y no quiere pensar. Pero esa es la barrera que tenemos que pasar. La de, primero tengo que ir, va a costar esfuerzo pensar en los alimentos que tengo que poner en el plato, pero después va a ser súper intuitivo. ¿Vale? Vale, mitos de los hidratos de carbono. Por la tarde no. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? Y ahora diréis, pero es que me han dicho todo lo contrario en otro lado. ¿Y por qué sí? Pues es que aquí los hidratos de carbono depende de vosotros. A mí me quiten los hidratos de carbono a última hora de la tarde y yo que entreno a las 7 de la mañana en ayunas, pues me muero, porque no tengo hidratos de carbono por la noche. Entonces dependerá de todo lo que hayas comido durante el día. Según lo que tú necesites vas a tenerlos que comer a una hora o a otra. Igual si has estado comiendo bien durante todo el día y al día siguiente, yo qué sé, no te sientes con hambre o lo que sea, pues puedes quitarlos si tu objetivo es adelgazar. Pero ahí viene mucho dependiendo de las cosas o el objetivo que tenga la persona, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa con los hidratos de carbono? Que muchos alimentos vienen refinados, por ejemplo el arroz blanco, que viene con los granos pues tratados y demás, y luego la opción que nos dan es los granos enteros. ¿Cuál es el problema? La transición que hacemos entre esos granos refinados y los granos enteros. Cuando vamos a comer esa avena entera con todo, pues normalmente tenemos una indigestión, entonces hay que ir a hacerlo poco a poco. ¿Qué os recomiendo yo? Obviamente comer el grano entero porque
al final se digiere más lento y la sensación de llenado pues es superior. ¿Os habéis dado cuenta de que muchas veces cuando comemos la pasta a los 30 minutos ya tenemos hambre? Pero si es pasta integral no pasa lo mismo. Lo que pasa es que lleva un tiempo de adaptación a adaptar la flora intestinal a esos alimentos, ¿vale? Ya os había hablado de los alimentos light, luego hay grasas saludables, como por ejemplo la del aguacate, y la idea es generar nuevos automatismos, ¿vale? Reeducarse para generar nuevos automatismos, levantarse por la mañana y ya tener el automatismo de desayunar bien, lo que os acabo de decir, pues yo qué sé, unos huevos, tener un poco de fruta, tener queso fresco, por ejemplo, ¿vale? Pues es así. Pero bueno, todo eso depende un poco de gente intolerante a la lactosa, todo eso depende un poco del caso personal, en el caso de la nutrición, ¿vale? La comida de la abuela, pocos ingredientes, sin envases de plástico. Yo diría que todo se resumiría en eso. O sea, todo lo que os he dicho se resumiría en eso. En la comida de la abuela sin envases de plástico. Cuando vais al supermercado y ves estabilizante 238, emulgente y no sé qué, y veis todo eso, salir corriendo, o sea, intentar salir corriendo. Hay cosas que vais a comer que es inevitable, pero intentar salir corriendo. Coger alimentos de proximidad. No sabéis la suerte que tenemos en España con la comida. No lo sabéis. O sea, tenemos una riqueza a nivel de comida y de nutrientes que tienen los alimentos que son impresionantes. Y tenemos muchísimos alimentos que son de cercanía y de temporada que podemos disfrutar. Entonces, pues simplemente lo que os digo, la comida de la abuela. Y dile no a los alimentos precocinados, ¿vale? Los alimentos precocinados, pues son caca. Y siempre tenéis que tener alternativas. Aquí es donde es clave tener una alternativa saludable. ¿Tenéis un plato de emergencia? Es decir, imaginaros que no hemos comido, que no podemos ir a un restaurante. ¿Tenéis algo de emergencia que vosotros decís? Voy a ir a un lupa, lo voy a comprar rápido y me lo voy a preparar en 10 minutos. ¿Tenéis ese plato de emergencia? ¿Sí? Eso es súper importante tenerlo. Es decir, tener un plato de emergencia, yo siempre les digo el bocadillo de emergencia, que tenga algo de proteína y que tenga, bueno, obviamente con el pan tiene hidrato de carbono y que tenga un poquito más, que tenga buenos nutrientes. Pues ese plato de emergencia. Porque si no, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya que estoy aquí me pido unas pizzas. Bueno, ya que estoy aquí, ¿entendéis? Vuestro cerebro es todo. Trabajar con el cerebro es todo. Vale, dame un minuto. ¿Me puedes mirar si me puedes poner a cargar el orden, por favor? Bien, que si no voy a estar preocupado todo el rato por él, ¿vale? Sí. No. Lo conecto, ¿vale? Listo. Ok, vale, ya puedo estar tranquilo. Vale. Ok, ¿no? ¿Se apagó? Pues ya, qué triste. Bueno, estábamos hablando, ahora se entenderá, estábamos hablando de la planificación. ¿Se apagó? Sí, ¿no? No, ahora se entenderá. No pasa nada. En cuanto se ilumine me dice, ¿vale? Está dándole aquí, en cuanto se ilumine me dice. ¿Me la sé de memoria? No, ¿sí? ¿Está? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Está entendido? Ok. Mira qué bien. Vale, entonces la planificación, seguir una estructura de hábitos es planificar, saber cuáles son tus menús semanales, tener los alimentos a tu disposición y tenerlos preparados. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿Qué? El mío es saludable. Bueno, el bocata de emergencia que tengo es un... Sí. Tenía un queso fresco de la Pasiega que allí no había. Hay un queso fresco en Europa que venden que es de la Pasiega, que está muy bueno. Y luego un pan rústico y le metes pavo de proteína y ya está. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pensar antes de comer, ¿vale? Esta era la siguiente parte de las comidas, y es que tenemos que pensar antes de comer. Pregunta, ¿hay un horario para comer? ¿Hay un horario para comer? Eso me gusta. Sigue por ahí. ¿Por qué hay un horario para comer? Pregunto. Pero esta pregunta la habéis hecho alguna vez en vuestra vida y habéis dicho, ¿por qué como todos los días a las 2 de la tarde no comemos a las 6? Por horarios laborales, ¿verdad? Entonces por cultura.
Entonces tenemos una cultura que nos lleva a comer a unas horas. Vale, pero la cultura en general individualiza. Es decir, dime, por costumbre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comemos sin hambre. ¿Quién ha comido? Que levante la mano quien ha comido sin hambre. A ver, ¿alguien ha comido sin hambre alguna vez? Que diga, bueno, como a las 3 porque tengo que comer. Porque son las 3 y como. Eso es súper importante. Tener en cuenta que no hay un horario para comer. Obviamente tenemos ventanas donde por nuestro trabajo, por nuestra vida laboral tenemos que comer, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que no hay un horario para comer. Ahí os digo, la siguiente pregunta es, ¿por qué hacemos 5 comidas? Desayunamos, la comida de media mañana, o sea, es lo que normalmente se recomienda, ¿eh? Desayuno, comida de media mañana, al mediodía, efectivamente, la merienda y la cena, 5 comidas. Y la siguiente pregunta que te hago yo es, ¿por qué? ¿Por qué en 5 y no en 3? ¿No lo habéis pensado o no? Levante la mano que no había pensado, porque hacemos 5 comidas. Sí, ¿no? Hay una problemática entre las 5 comidas, dependiendo del deportista. Si yo quiero ser Tebam, el tío que teníamos aquí, pues me es muy interesante tener muchos recursos energéticos dentro del cuerpo y bueno, comer todo el tiempo que pueda porque necesito mantener esa masa muscular. Pero si somos personas que relativamente queremos tener un físico normal dentro de una estructura, no es necesario comer 5 veces al día porque os va a generar una sensación de cansancio constante. Porque muchas veces decimos, bueno, el bíceps o un músculo se cansa, tu estómago también se cansa. Tu estómago también necesita regenerarse. Tu estómago necesita mínimo 12 horas de descanso, de un descanso digestivo que se llama. Esta fue una de las claves que dio mi nutricionista conmigo. Yo siempre me sentía cansado, Y siempre recuerdo a las personas mayores que venían ahí al gimnasio y me decían, yo con tu edad estaba como un toro. O sea, estaba como, vamos, que estaba súper ágil y tal, y yo siempre me sentía cansado. Y yo me quedaba mirándolos como diciendo, si así estoy con 24 años, cuando llegue a la edad de esto estoy cascado. Porque yo me sentía de esa forma. Nadie me había explicado que necesitaba no comer tanto simplemente. Que mi estómago estaba todo el día trabajando porque todo el día estaba comiendo. ¿Vale? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando vayamos a comer es, ¿lo necesito? ¿Y qué necesito? ¿Comer más veces o hacer menos comidas? Esto dependerá de la persona, ¿vale? Pero la gran clave que os vais a decir mañana al mediodía es, ¿realmente tengo hambre? O sea, ¿realmente tengo hambre? Y lo siguiente que me diría yo a mí mismo es, ¿cuánta hambre tengo? Y en cuánta hambre tengo decidir la cantidad. No hay una cantidad estándar, normalmente comemos por el plato. Me ponen un plato y a que todos llenamos el plato. O por lo menos la parte honda del plato a que la queréis ver cubierta entera. ¿Sí o no? Llenamos el plato, ¿verdad? Y estoy mucho más lleno. Una de las cosas que os diría es que tenéis que estar saciados pero no llenos. Hay una gran diferencia. Cuando estoy lleno, y cuando estoy saciado, no estoy lleno, pero me siento bien. Ese es el punto al que tenemos que llegar con la comida. ¿Vale? Bien. Continuamos adelante. Comer con cierto hambre. ¿Alguna duda sobre el tema de la nutrición? ¿Había dicho algo más aquí? A ver. Dame un segundo. Vale, esto está correcto. Vale, ¿alguna pregunta sobre la nutrición? La nutrición es un campo muy amplio. Vamos por partes. Primero vamos a hablar de la proteína en sí misma, ¿no? La proteína lo que nos va a ayudar es a acelerar la recuperación muscular. Si tú obtienes toda la proteína de la alimentación, pues ya estaría cubierto todo. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy difícil cuadrarlo. Por eso se aconseja la suplementación. Todo depende de ti. Yo siempre digo que es como... ¿Habéis visto la película Too Fast, Too Furious? Con Toretto y el rubio, que el rubio nunca gana. ¿Habéis visto la película de coches tuneados? Y que el rubio nunca gana y que le dan un trozo como demasiado rápido y luego el otro le dice, le has dado demasiado rápido al óxido nitroso. Pasa lo mismo con la suplementación deportiva, ¿vale? Que si tomas la proteína demasiado pronto sin necesitarla, pues es como meter ese 2% más de rendimiento que suele dar la creatina, entre 2,5% más, pues antes de tiempo. ¿Qué te recomiendo? Tener siempre proteína circulante en sangre. A mí es lo que me funciona, ¿verdad? Es lo que me funciona a mí. ¿Qué le recomendaría a una persona normal? Primero, que probara no tomar nada,
y si puede no tomar nada y tiene buenos resultados, perfecto, porque va a poder hacerlo con alimentación toda su vida, pero que si después necesita tomar algo porque quiere más tamaño, porque ve que quiere ganar fuerza y no termina de ganar fuerza, utilizar ese 2% más que te puede dar la creatina, pero también te lo da la cafeína, ¿vale? ¿Alguien quiere hablar más de suplementación? La vitamina D3 para el norte, es lo único que, eso no lo he puesto. Lo único que recomendaría para aquí, para el norte, o sea, una recomendación un poco generalizada que haría, es la vitamina D3, porque influye D3, sí, porque tenemos muy poca exposición al sol aquí en el norte y la vitamina D3 la necesitamos para hacer todos esos intercambios celulares que se dan dentro del cuerpo, ¿vale? Entonces es súper interesante, pues, tomar esa vitamina D3, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguna duda más sobre la nutrición? ¿He respondido a tu pregunta? Bien. Tengo entendido que son más o menos el 70% la alimentación y el resto el ejercicio para tener resultados más pronto. De nada sirve que yo haga ejercicio todos los días y coma fatal y no controle la alimentación, que es mi caso, por ejemplo. No tengo el control de las comidas muy sanas del todo. Tengo algunos resultados, pero los tendría mucho más si comiera mucho más sano. Claro, la gran pregunta aquí es personal. ¿Por qué en tu caso, en el caso general, el 70% va a ser la nutrición? ¿Sabes? ¿Y por qué no el entrenamiento? Por ejemplo, en tu caso dices, me cuesta mucho más la nutrición. Entonces, en tu caso yo lo que haría es, bueno, podríamos aumentar el tiempo de entrenamiento en vez de 1 hora de entrenar 2 y te compensa lo otro, ¿entiendes? La nutrición es súper importante, pero yo es que lo pondría al mismo nivel que el entrenamiento. O sea, el resultado físico que te da tener una buena programación de entrenamiento, o sea, lo que te va a dar la condición física va a ser el entrenamiento. La nutrición lo único que te va a dar es una delgadez. Si yo mañana dejo de entrenar y simplemente como, voy a estar delgado, o sea, simplemente como los nutrientes que tengo que comer, voy a estar delgado, pero no voy a estar en forma física. Probablemente no tenga la mejor salud del mundo, porque al final se produce una cosa en los músculos que se llama sarcopenia, y es que tu cuerpo prácticamente se los come, que es lo que le pasa a las personas mayores, ¿vale? Tienen sarcopenia, entonces no tienen fuerza. Por eso es importante hacer ejercicio físico. Yo lo pongo al mismo nivel siempre, ¿vale? Bien. La mentalidad nos la da la formación. Vale, este es un aspecto súper importante de todo lo que os he dicho. Vamos a hacer un recap. Lo primero de lo que hemos hablado ha sido el entrenamiento, ¿no? De que hay que intentar entrenar todos los días. ¿Qué es entrenamiento? Pues un poco todo lo que implique movimiento, actividad física o ejercicio físico. Puede ser caminar, puede hacer un par de sentadillas en casa, puede hacer un poco de abdominales en casa, ¿vale? Tenemos muchos recursos. No pongáis el entrenamiento solo dentro de un espacio, ¿vale? Luego, respecto a las comidas, hemos hablado de la lista de la compra, súper importante, y os he dado el tip máximo, que es que cogáis los alimentos frescos. Los alimentos, por ejemplo, en la zona de las verduras, las frutas, las legumbres, ¿no? Que cogéis un poco los alimentos frescos y también mirad la fecha de caducidad. Un alimento que tarda en caducarse, a menos de los enlatados y demás, que hay algunos buenos, pero que tarda en caducarse 6 meses, pues nada, ¿vale? 15 días, 15, 20 días. Son buenas fechas para mirar la fecha de la caducidad, ¿vale? Bien, una de mis frases favoritas es esta, y es, la dijo Jim Rohn, y es, no puede cambiar su vida de la noche a la mañana, lo que sí puede hacer es cambiar su dirección de inmediato, ¿vale? Nosotros mañana por la mañana, si intentamos, bueno, ya, voy a hacer fitness, no va a ocurrir eso, pero sí podemos empezar a, poco a poco, ir dirigiéndonos hacia esos hábitos de salud de los que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿qué hago para implementar esos nuevos hábitos? Tengo que hacer conscientes mis hábitos buenos y los malos para mejorar. Y me diréis, Brandon, ¿qué es hacer? ¿Cómo hago consciente esos hábitos malos? ¿Verdad que está ahí? Que es mi madre. Por esto, por la galleta del café. Muchas discusiones tengo con ella, y es que siempre que vamos a un bar o a un restaurante y nos ponen un café, ¿qué pones? La galleta, ¿verdad? Y siempre le digo lo mismo. ¿Por qué te la comes si no la has elegido tú? ¿Verdad? O sea, vamos al bar, nos sentamos, nos ponen un café y siempre nos comemos la galleta. Pero aquí la clave está en, si no tú no la has elegido, o sea, te la estás comiendo porque te la han puesto. Está bien que sea rica y que esté rica, yo también me la como y me la he comido muchas veces. Pero el proceso tiene que ser consciente, porque si no generamos esos automatismos. Nosotros tenemos que facilitarnos la vida, tenemos que hacer que nuestras conductas sean automáticas, pero automáticas y orientadas
automatismos buenos. ¿Cómo hacemos conscientes esos automatismos buenos? Los tenemos que crear nosotros. ¿Cómo los creamos? Dejando cosas, por ejemplo, preparadas. Si yo cojo por las noches y dejo preparada la mochila para ir al gimnasio, ¿será más fácil que vaya al día siguiente al gimnasio, sí o no? Yo tenía un amigo, bueno, lo tengo todavía, es emprendedor, él tiene negocios y empresas, y el tío siempre lleva la mochila en el coche. Y me dice siempre lo mismo: Brandon, no sé cuándo me voy a escapar porque nunca tengo tiempo, pero por lo menos 30 minutos dejo la mochila hecha y en cuanto puedo, me voy. Pero bueno, ya te estás condicionando a eso. Él está generando unos automatismos, ¿vale? Entonces, mirad qué conductas automáticas tenéis. Joder, ¿por qué siempre que vamos al cine tengo que coger las palomitas y la Coca-Cola? Es un automatismo, ¿no? Obviamente está dentro de la cultura, pero lo que quiero es que penséis: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué después de hacer toda esa pedazo de comida me meto un postre ahí que tiene chocolate de todo tal y me sube la insulina a tope y hay un subidón de azúcar y luego 30 minutos después estoy discutiendo con mi suegra? ¿Verdad? Es matemático. O con la chavala, 30 minutos después, miradlo, lo digo en serio, miradlo. Hacer una comida mala, fijaros lo que pasa 35 minutos después. Siempre hay alguien discutiendo, ¿vale? Entonces, fijaros un poco eso, hacer un poco consciente esos automatismos. Siempre recomiendo lo mismo: hacer un podcast o escuchar un podcast por lo menos 30 minutos diarios, para la gente que no le gusta leer. Si no, implementar el hábito de la lectura, ver documentales, y si no me interesa ni el podcast, ni leer, ni los documentales, tener muchísima acción para cometer errores. Se nos ha educado para hacer que el error es malo. O sea, es como que, imaginaos por ejemplo de los amigos y les decís: joder, mañana empiezo el gimnasio. Y empecéis el gimnasio, vais, pero luego falláis y luego os da como vergüencilla, ¿no? Decirle: no, es que al final lo dejé, y da como esa timidez. Cuantas más veces empieces el gimnasio, más cerca vas a estar de crear el hábito. Yo siempre le digo lo mismo a las personas: no te rindas de empezar. Parece una bobada lo que estoy diciendo, pero no te rindas de empezar. Oye, el próximo lunes empieza el siguiente lunes. Y si puedes empezar, empieza ahora. No lo dejes para el lunes, cuando tengas el pensamiento. Y otra cosa que os recomendaría es utilizar la regla de los 5 segundos. Yo sé que siempre antes de ir al gimnasio voy a batallar con mi mente. Siempre. Voy a estar con mi mente y mi mente me va a estar diciendo: no, Brandon, tío, pues ya estás bien, Brandon, ¿para qué vas a ir al gimnasio? Brandon, no hace falta que vayas al gimnasio, si ya está hecho, ¿verdad? Pero tengo que trabajar y decir: no, hay que levantarse, venga tío, ¿por qué lo haces? Por tu salud, ¿no? Por mejorar. Pues venga, hay que levantarse y cuentas hasta 5, dices, respiras 1, 2, 3, 4, 5, te levantas y ya coges inercia, ¿vale? Vamos a seguir adelante. Vale. Esto es lo siguiente más importante que tenemos que hacer, y es tener una agenda, porque nos pagan por nuestro tiempo. Parecerá una cosa, pero ahora vamos a hilarlo todo, ¿vale? Vale, tenemos que tener esto innegociable: qué días y horas entreno, a qué hora como y la hora de levantarme. Elena, es tu momento. Ay, hemos tenido una discusión ayer muy acalorada con el tema de la hora de levantarse. Bueno, ¿qué días y qué horas entreno? Eso es súper importante, tenerlo marcado en el calendario. O si no, como hacía mi amigo, tener la mochila siempre en el coche. Pues entreno todos los días a las 3 de la tarde y saber que a esa hora no pones reuniones, no intentas no poner trabajo, que se puede estar cayendo el cielo y la tierra, pero pase lo que pase, va a ser innegociable para ti dejar esa hora para ti mismo. Si no tenéis eso como un innegociable, creedme, os va a salir un trabajo, os va a salir un café, os va a salir lo que sea y al final no lo vais a hacer. ¿Y qué pasa con vuestro cerebro? Lo hemos hablado desde el principio: genera automatismos. Entonces, cuando tú ya tienes la hora de entrenar como automática, la hora de comer sano como automática, lo vas a hacer todo en automático. Y eso es lo que intentamos, generar esos automatismos, ¿vale? ¿Qué días y qué hora entreno? Importante en la agenda. Tener más o menos una hora de comer. Va en contra de lo que venía diciendo antes, pero bueno, entiendo que hay unas ventanas diarias y tenemos que tener unas horas de comer. Ok, decidir en cuántas comidas lo hago. Oye, si lo puedo hacer en 3 comidas no muy copiosas, pues genial, ¿de acuerdo? La hora de levantarse. No hay una hora de levantarse tipo, ¿vale? No hay que levantarse a las 5 de la mañana, ni levantarse a las 6, ni levantarse a las 7, ni nada de eso. Hay que dormir 8 horas. O hay que intentar dormir entre 7 y 8 horas. Pero no hay por qué levantarse uno a las 5 de la mañana. Te tiene que dar tiempo a hacer, eso sí, todo lo que tienes que hacer en el día y meter tus entrenamientos.
Tips que os puedo dar: tener siempre la mochila lista, la opción de emergencia para la hora de comer y ser muy rígido al principio, pero tener un margen después. Al principio tener un rollo de me levanto todos los días a las 8 de la mañana, pues a las 8 de la mañana me levanto. A las 3 de la tarde entreno, pues al principio soy muy rígido. Y luego cuando ya tengáis ese automatismo, podréis fallar un día y vuestro cerebro al día siguiente va a estar peleando con vosotros en es la hora de entrenar y no me has llevado. Imaginaros eso. Que vuestro cerebro os diga, no, es la hora de entrenar, tío, son las 5. A mí me grita. A mí mi cerebro me grita todos los días. Yo entreno a las 7 de la mañana todos los días y si yo no voy a entrenar, mi cerebro está todo el día gritándome. Brandon, tío, me estás fallando. O sea, esa es la conversación mental que tengo. Has fallado hoy. Y entonces tengo la suerte de tener unos amigos que tienen un centro aquí al lado, Different Fitness, que también trabajamos allí, y entreno por la tarde. Y saco 45 minutos o hago lo que puedo. Pero entiendo a las personas que no trabajan en ese contexto y no tienen esas posibilidades. Entonces, tenéis que llegar al punto en que vuestro cerebro os lo pida realmente, ¿no? Que realmente quiera hacerlo. Si no tienes una agenda, lees la agenda de alguien más, es otra de mis frases favoritas. Ser muy detallado con las horas al principio, mejorar en tu juego personal, te hará mejorar en tu juego laboral. Tú eres la madera, tú eres el carpintero. Esa es una de mis frases favoritas. Mejorar en tu juego personal, te hará mejorar en tu juego laboral. Y fue una de las grandes descubrimientos que hice durante todo este año, ¿no? Antes siempre me mataba muchísimas horas trabajando, pues de 9 a 9 de 9 a 9 todo el día, más de 12 horas en el curro y mucho esfuerzo. Y me di cuenta que cuanto más invertía en mi formación, en ser inteligente y en generarme oportunidades de otras maneras, pues hacer esa inversión en mí mismo hacía que todo el trabajo fuera más sencillo y que toda mi vida fuera más sencillo. No os digo trabajar menos, pero parece que todo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque te pagan por tu tiempo, pero bueno, no voy a entrar mucho más en eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Voy a beber agua porque llevo hablando una hora, ¿vale? Es broma. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre algo? ¿Quisiera que fuera más detallado en algún aspecto? ¿No? Vale, esto es lo que estáis haciendo ahora mismo, ¿vale? Invertir en vosotros mismos. Que es lo que os acabo de decir antes. Cuanto más invierte uno en uno mismo, mejor te va a ir en todas las áreas de tu vida. Van a mejorar tus relaciones, va a mejorar también, incluso pueden mejorar tus finanzas. El retorno de la inversión es directamente proporcional al tiempo invertido. Esto pasa con el ejercicio físico y con la nutrición. Y paga mejor que tu jefe. Es decir, encontrarte tú mejor de salud. ¿Qué pensáis que ocurriría? No deseo a nadie, pero si mañana nos levantamos por la mañana y no nos encontramos bien. Y podríamos haberlo evitado. ¿Vosotros creéis que estáis pensando en el trabajo? Joder, es que tengo una reunión a las 7. No. Estaréis pensando, joder, ¿por qué no entrené? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no comí bien? Entonces, por eso te digo que esto paga mejor que tu jefe. Invirtiendo en tu salud mejoras tu calidad de vida, tu estado de ánimo y generas dopamina. Ejercicio igual a fármacos naturales. ¿Alguien sabe lo que son los fármacos naturales del cerebro? ¿Habéis oído hablar de ello? ¿No? Las cosas como, por ejemplo, la depresión. ¿Qué pasa cuando a una persona la diagnostican con depresión? ¿Qué dos cosas le recomiendan? ¿Qué creéis? Primero, ¿cómo? Dieta y ejercicio. ¿Por qué dieta y ejercicio? Y luego ya cuando se pone muy pesada la persona y el médico no quiere trabajar mucho, pastillas. Pero ¿por qué esto nos genera lo mismo que las pastillas? Yo siempre digo que hay que exponerse a los estresores naturales. El estresor natural nuestro no es el trabajo, ni, bueno, puede ser un poco una relación familiar, pero los estresores naturales de tu cuerpo son el frío y el calor. Durante la prehistoria, o durante nuestra historia, hemos estado más tiempo luchando contra el frío, el calor, el hambre y el sueño, más que contra nuestro jefe, el trabajo y todas esas cosas adicionales que tenemos ahora. ¿Qué pasa si me expongo a estresores naturales y encima los sobrepaso? Que voy a generar exactamente eso, esa dopamina y esas hormonas o esos químicos que yo diría que son antiestresantes. ¿Qué os recomiendo? Pues bueno, si veis que estáis un poco estresados, obviamente hacer ejercicio físico o exponerse un poco al frío. Por eso están ahora tan de moda los baños de agua fría, porque generan este tipo de sensaciones. ¿Qué es lo que pasa con tu dopamina? Tienes un pico altísimo, pero va bajando poco a poco durante todo el día. Lo mismo pasa con el ejercicio físico.
tienes ese pico de dopamina, y haces, ¿qué pasa cuando salimos del gimnasio? Estoy eufórico, joder, me siento genial, estoy realmente bien, ¿verdad? Y ese pico va bajando durante todo el día. Al final acaba siendo como una droga. Creedme, si vais siempre y os engancháis, os va a dar mono todos los días, ¿vale? Y luego, invirtiendo en tu conocimiento, tendrás una visión de la realidad diferente, trascenderás a diferentes estados de conciencia, y luego, para mí siempre es súper importante, y siempre lo diré, pues tener a Dios en mi corazón, y ya está. Era lo último que quería decir, ¿vale? Yo creo que estaría así. ¿Y si alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien no hace la pregunta de por qué quieres tener a Dios siempre en tu corazón? A ver. Y gracias por compartir juntos este tiempo. Chicos, así es, vale. Bueno, no puede estar bien. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Preguntas antes de marcharnos? Pero hacer preguntas concretas, aprovechar. ¿Una pregunta? ¿Con 5 días? Claro. La clave está, por ejemplo, en que vayas aumentando poco a poco el tiempo. Yo diría hasta 1 hora. Que lleves esos 5 días hasta 1 hora al día. ¿Vale? Puede ser lo que te digo, media hora caminar y media hora de entrenamiento de fuerza. O 15 minutos de entrenamiento de fuerza al principio, 15 minutos, y luego 20 minutos de simplemente caminar a 7 km por hora en la cinta. Empieza así, 15 minutos y 7 km en la cinta durante 30. Y vas a notar la diferencia. La clave está en que tú digas, que no salgas fundida de esos días. Que tú digas, joder, qué bien me siento. O sea, salgo del gimnasio y no salgo como si fuera la muerte. Porque tu cuerpo, o sea, tú tienes que pensar que tu cerebro relaciona cosas. Entonces, ahora mismo, según lo que hayáis sentido conmigo, me relacionaréis con algo positivo o algo negativo. Lo mismo pasa con las cosas. Si de pequeños os caísteis en una silla, relacionéis las sillas con cosas malas, para poner el ejemplo. Lo mismo pasa con el ejercicio. Si tú el primer día que vas donde el entrenador te revienta, tu cerebro lo último que quiere hacer es ir donde ese entrenador. ¿No quiere ir? Te va a decir no, y va a gritar, y vas a tener, y te va a poner a hacer cualquier cosa. No es que tienes que ir a ver a tu prima, te va a decir cualquier cosa para que no vayas. Por eso, tu inicio con el ejercicio físico y tu introducción con el ejercicio físico debe ser satisfactorio, debe ser algo disfrutable. Por eso son 20 minutos, entre 20 y 25, algo que tú digas, no estoy cansada y me voy bien. Las agujetas las vas a tener igual. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal, José? Brandon, en mi caso, pues hago al día doble sesión de entrenamiento. Entrenamiento en la noche con el equipo y en la mañana en el gym. ¿No? Lo que me pasa es que llego al entrenamiento de la noche a las 11 y a esa hora ceno y a la 1 menos cuarto pues me voy a dormir. Siento que al otro día pues, me levanto reventado, cansado. Lo estoy pensando, pues, antes de ir a entrenar, entrenamiento de fútbol, cenar. Y llegar del entrenamiento a casa, hidratarme y dormir. ¿Qué pensarías tú si es mejor? Bueno, pues depende de, primero, muy buena pregunta. Lo que primero que te recomendaría respecto al entrenamiento es dejar mínimo 8 horas entre sesión y sesión, porque hay mucha interferencia entre el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de resistencia, se llama entrenamiento concurrente, y lo ideal es dejar entre 8 y 12 horas entre la sesión de fuerza y la sesión de aeróbico, a menos de que por la mañana hagas tren superior, pero eso tendríamos que mirarlo, ¿sabes? Luego, respecto a lo que me estabas hablando de la alimentación, pues ahí es súper importante que no te vayas a dormir haciendo la digestión. Para nada te recomiendo que te vayas a dormir haciendo la digestión, que eso que me has dicho, oye, Brandon, pues entonces ¿cómo antes del entrenamiento? Pues lo ideal sería que jugaras mucho con las horas del mediodía, que jugaras sobre todo con las comidas más pesadas a la hora del... Yo intentaría entrenar, si puedes, en ayunas o habiendo metido alguna pieza de fruta antes, porque la fruta se metaboliza bastante rápido, aunque digamos quien diga que no, pero metiéndote un par de plátanos antes de entrenar a esa primera hora de la mañana, luego haces un buen desayuno, haces una buena comida y luego en la merienda sí que metería la suplementación y algo más light. Pero eso habría que mirarlo bien, sobre todo al mediodía es donde metería más los hidratos para darle tiempo a tu cuerpo. Y también lo otro que depende es de los días que entrene. Por ejemplo, los días que no entrenes, puedes mantener la carga de hidratos alta para que haya mucho glucógeno almacenado en el músculo. Ahí es simplemente coger y decir, vale, si entreno 3 días, pues voy a almacenar glucógeno durante 2 días antes. Entiendo que ¿qué días entrenas? ¿Todos los días? 3 días a la semana. Claro, 3 días a la semana, pues la idea sería yo haría la carga de glucógeno los días intermedios. O sea, los días que no tengo entrenamiento haría mucha carga de glucógeno.
haría el entrenamiento por la mañana y glucógeno, por ejemplo, es meter los arroces, las pastas, tener mucho hidrato de carbono en el cuerpo y sobre todo en tu caso, aquí en tu caso sí que sería recomendable el tema de las proteínas, la suplementación deportiva es fundamental porque sí que te va a dar un salto, por ejemplo, tomar el magnesio, ¿vale? ¿Alguna duda más? ¿Vale? Y ahí está Marta, ¿ves? Ahora hay mucha revolución con lo del café, que no se debe tomar en ayunas porque te sube el cortisol. ¿Qué opinas en ese aspecto? Pues es la última modificación que he hecho justamente. Lo he sustituido por el té, pero te explico un poco. La recomendación que me dieron fue empezar a tomarlo a las 2 de la tarde, o sea, tomarlo entre las 2 y la 1 de la tarde. Entiendo que lo tomas por ese chispazo de estar activa, ¿no? De tener tu sistema nervioso un poco más activo. Lo que te recomendaría es, si puedes, hacer algo 10 minutos, o sea, 10 minutos de ejercicio te van a ayudar a generar el mismo chispazo que te estaba generando la cafeína. O sea, hacer pequeñas dinámicas de activación. De hecho, aquí no hemos hecho ninguna, no sé si... Pero lo ideal es, por ejemplo, se ha comprobado que aumenta el rendimiento cognitivo de los adolescentes y de los alumnos en las universidades si entre cada media hora se ponen todos en pie y se activan o juegan a un juego. Pues lo mismo te recomendaría. Respecto a eso, si es solo un café, es solo uno. Si es solo uno, tampoco hay que volverse loco. La clave es que no generes adherencia de que es diario. Yo me los tomo siempre, bueno, Marta lo sabe, me los tomo siempre, los tomaba siempre aquí. Cada mañana vengo y voy y lo tenía como un automatismo y la semana que no lo tomaba era como que te sientes como raro que te falta algo. Por un café no te pasa nada porque aparte tú ya lo tienes más por ritual que realmente por lo que te genera en sí la cafeína, a menos de que hagas muchas variaciones. Tú esa cafeína ya estás más que adaptada. ¿Sabes? Eso para ti es un placebo, pero está bien, es un ritual que tienes. Yo no lo dejaría de tomar. O sea, si ves que dices, pues quiero aumentar mi rendimiento en X cosa, o quiero optimizar X cosa, pues bueno, puede ser interesante. Pero si para ti es un ritual y es algo que haces naturalmente, tómate el café y ya está. O sea, tampoco hay que, a menos de que lo que te digo, lo lleves al alto rendimiento. Te lleves al alto rendimiento y tú me dices, Brandon, yo quiero ser más productiva. Ok, deja de tomarlo. Quiero ser realmente más productiva. Deja de tomarlo. No, lo tengo como un ritual y estoy rindiendo bien, me siento bien de energía así, tomándolo y tal. ¿Entiendes cómo te voy? O sea, tú te tienes que conocer a ti y conocer ese punto donde tú dices, esto está perfecto para mí o no. Una de las cosas que hacía yo era alternar el café. Empecé no tomándolo todos los días. Pues un día sí, un día no, cosas así. Pero si ya lo haces, está perfecto. No hay que ser muy excesivamente rígido con ciertas cosas, sobre todo cuando generan rituales. Los rituales están relacionados con el alargamiento de la longevidad. Ritual que no hábito. Hay una diferencia entre el ritual y un hábito y es que el ritual se disfruta y el hábito no. Si yo tengo un hábito, por ejemplo, yo voy a cenar y voy a cenar siempre así como que lo tengo por hábito. Pero si para mí el entrenamiento ya es un ritual. O sea, yo no puedo vivir sin él. Para mí es como, no sé, falta la música de Avatar, ¿sabes? Antes de entrenar. Pero bueno, es muy buena pregunta. ¿Alguien tiene más preguntas? Félix, ¿tienes alguna pregunta más? ¿Estás seguro? Vale. Dale, todas las que quieras, si para eso estamos. Estábamos hablando de lo de comer con hambre, sin hambre. Si tú, por ejemplo, llega la hora de la comida, vamos a poner, no tienes hambre, te tienes que ir a trabajar. Ahora estamos con todo este tema del ayuno intermitente, que si el cuerpo acumula más grasa si no comes, que si tienes menos energía otras veces más, depende de las horas que hagas y el hábito. Entonces, si tú, por ejemplo, no comes y luego no puedes comer y pasas a la cena, eso es aconsejable. O sea, comer cuando tú tienes hambre, que ahora está como muy de moda, es aconsejable eso, teniendo en cuenta que entrenes todos los días y tu ritmo de vida laboral también es rápido. Tu cuerpo lo que quiere siempre es acumular. Ese es el concepto. Ese es el concepto de toda la vida, que si, por ejemplo, te saltas comidas, como que tu cuerpo llega un momento que en teoría acumula más porque le faltan comidas. Porque se supone que 5 comidas es también para acelerar el metabolismo y que no acumule tanto, creo. La clave está en el déficit calórico, en cómo hayas hecho ese déficit calórico. Si el déficit calórico que te genera ese ayuno intermitente es muy grave, o sea, es muy grande, tu cuerpo va a sentir ese estrés. O sea, tu cuerpo realmente va a sentir ese cortisol, ese estrés, tu cuerpo va a intentar retener.
Porque dice, joder, esta tía, ¿sabes? Llevamos comiendo 2000 calorías toda la vida y de repente ha cogido, le ha dado el mediodía y me ha quitado 400 o 500 de un plumazo. Pues tu cuerpo, ¿qué va a decir? Tu cuerpo no dice, bueno, ¿qué pasará? Tu cuerpo dice, estoy en peligro, no tiene recursos. Tu cuerpo lo que te va a decir es, no tengo recursos, no tengo que comer. Tu cuerpo lo que piensa es eso, que no tiene que comer. Entonces va a intentar que todo lo que le metas por la boca, acumularlo como sea. Pero cuando tu cuerpo ya lleva 15, 30, 40, 50 días con la misma proporción de calorías, se vuelve un optimizador. Entonces, con los mismos recursos que le estás dando, optimiza todo el sistema. Pero primero tienes que pasar por esa fase de supervivencia. Yo no la recomiendo, pero bueno, te puede dar... ¿Qué opinión tuviste tú cuando hiciste el ayuno intermitente y empezaste a hacerlo? Sí. Pero coge el micrófono, coge el micrófono. Yo durante muchos años he hecho muchas dietas y lo que más me ha ayudado ha sido el ayuno intermitente, sin duda. Sobre todo porque la cabeza lo que te hace es tener un compromiso contigo mismo, de decir, no puedo comer hasta... Yo por lo menos lo hacía de 16 horas, dejaba de comer a las 11 de la noche y volvía a comer a las 3 de la tarde. Pero porque a mí personalmente el desayuno no me importaba quitármelo. Hay gente que necesita desayunar sí o sí. Y a mí me fue genial. Incluso entrenaba y sigo entrenando el ayuno porque me siento más cómodo, no tengo el estómago hinchado. Eso para la gente que entiende por la mañana como yo. Y lo que dice Brandon es exactamente así. A mí me sirvió. Mi cuerpo se acostumbró a comer menos y no pasó nada. Yo seguía tirando y no lo necesitaba. O sea, yo lo veo como para gente que quiere empezar a... Es mi recomendación, que no tiene que ser lo mejor, pero ni mucho menos, no soy profesional. Pero para la gente que quiera empezar y cambiar ahora y el chip de empezar a cuidarse y tal, que empiece por el ayuno intermitente. Sí, la clave está en qué sentiste tú al principio. ¿Sentiste que bajaban tus marcas? ¿Se reducía tu rendimiento? ¿No notaste nada? No, yo no noté, o sea, no era tan exagerado como para no rendir en el deporte. También lo tenía muy cuadrado, ¿sabes? O sea, él en su caso, más o menos sabíamos qué estilo de vida tenía, que bueno, era movidito, pero tampoco era una cosa excesivamente excesiva. Y luego en el entrenamiento le teníamos medido. Entonces simplemente fue lo mismo que hizo Félix, pero por ejemplo en el caso de Félix lo que hicimos fue sí dejarle desayunar, porque el hombre sin el desayuno no vivía. Entonces, Brandon, ¿me puedo tomar un café? Como no somos reduccionistas, ¿por qué no? O sea, ¿qué te voy a quitar? ¿El café? O sea, ¿realmente va a suponer un cambio hacer eso o no? Si yo lo que quiero es que no me piques por las noches. En realidad yo el ayuno intermitente cuando se lo recomendé a ellos fue porque sé que pican y lo que no quería era que picaran, era que se sentaran a comer cada comida y solo hicieran las comidas pautadas. En el caso de eso, de lo que te digo, es simplemente bajar un poco, es jugar con las calorías. Entonces, si tú no tienes hambre, si tú sientes que realmente no tienes hambre, es que yo no le veo sentido a comer. Prefiero ir después y comer con hambre. Que luego te toca por la noche, bueno, coge alimentos que te sacien y coge buenos nutrientes, pues igual metes un poco de agua, un poco de aguacate con otras cosas y listo. Y luego, perdón, otra cosa que para mí fue clave es jugando con las calorías. Y yo me recuerdo que tenía una dieta de 2.200, creo que era 2.200 calorías. Claro, si yo no comía hasta las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, por mucho hambre que tuvieras, no te ibas a comer lo que incluiría el desayuno, la media mañana y la comida, porque explotarías. Entonces ya ahí empiezas a reducir. Y por la noche, que es cuando igual te entra más ansiedad viendo una peli o lo que sea, pues te quedaban como calorías de sobra hasta llegar a las 2.200. Entonces ese esfuerzo que hacías por la mañana se veía compensado, que el resto de la tarde ibas a poder comer tranquilo porque nunca ibas a llegar a las 2.200. Sí, pero todo depende mucho de la persona, de cómo esté esa persona anímicamente, todo. O sea, no es simple, o sea, eso de, no, ahora hacemos ayuno, no. Sí lo que recomiendo siempre es comer con hambre, es decir, tener cierta dieta, no decir tengo un hambre que me muero, tener cierta restricción de hambre. Y que si realmente son las 3 de la tarde y no tienes hambre, no comas por comer. Es mejor que tengas un bocadillo y digas, me lo llevo al trabajo. Voy a hacerte un bocadillo, me lo llevo al trabajo para cuando me dé hambre. Te dará hambre a las 6 de la tarde, te lo comerás a las 6 de la tarde y luego probablemente no cenes. Pero porque realmente tu cuerpo es hábil, tu cuerpo sabe que no estás gastando las calorías. Y ahora pasamos 9 horas del día sentados. Es que eso nunca en la historia ha pasado. Nunca en la historia ha pasado. 9 horas o 8 horas sentados al día, ¿no? Nuestros papás siempre estaban moviéndose o estaban en una factoría o estaban haciendo
ese tipo de trabajos. Mucho tiempo de la historia hemos sido nómadas, hemos estado de un lado para otro. Entonces, la gran mayoría de adaptaciones que tenemos son para ese tipo de dinámicas. Nuestro cerebro es una máquina de sorpresas y no está adaptado para la vida que estamos viviendo actualmente. Redes sociales, todo lo que está ocurriendo. Entonces, está igual interesante hasta jugar con el hambre y aprender a conocer tu sensación de hambre, porque muchas personas no conocen su sensación de hambre, no saben cuándo es hambre y cuándo es ansiedad. Y siempre les digo lo mismo. ¿Sabes cuándo sabes que es hambre? Cuando te comerías una manzana. Yo siempre les digo lo mismo. Oye, no, es que quiero comer algo. Ah, ok, ¿quieres comer algo? Bueno, cómete una manzana. Entonces, si te comes la manzana es que es hambre. Si no te quieres comer la manzana, no, es que quiero un dulce. No, entonces tú no tienes hambre, chaval. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Dale. Me gusta esto, ¿eh? Os habéis animado al final, podríamos haber metido en el medio y os habéis animado al final, os habéis tenido arriba, ¿eh? Has hablado antes sobre los hábitos y demás, y a mí me gustaría que compartieses los 3 libros o algún libro que te haya ayudado a ti a cambiar ese chip o bueno, que haya ayudado a tener mejores hábitos. Pues es que tengo muchos libros, pero yo te diría que principalmente fue conocer a Jim Rohn. Fue conocer a Jim Rohn. Jim Rohn es el mentor de Tony Robbins y son coach, son mentores, ¿no? Actualmente, pues, es que no sabía cómo expresar, me has hecho una muy buena pregunta, ¿no? Jim Rohn es la persona que cambia completamente mi mentalidad y mi forma de ver la vida, ¿no? Para mí la vida era siempre buscar un objetivo y buscar un qué más hay allá, y entonces cuando consiga y obtenga esto voy a ser más feliz, y cuando pasen estas cosas seré guay. Y Jim Rohn es la persona que me hace ver la realidad tal y como la veo hoy, y es que solo tengo el día de hoy, estoy viviendo el presente y que mis manos están aquí para servir a las personas y realmente para hacer esto que hago, ¿no? Y creo que la aparición de Jim Rohn, libro, el de hábitos atómicos que os he puesto, es un libro súper sencillo para implementar hábitos, introducir hábitos que os puede ayudar. Además es un bestseller. Luego, un libro que también me ayudó mucho a comprender las posibilidades que tiene una persona en su vida es el libro de Nunca te pares, de Phil Knight, que es el CEO de Nike. Esta persona, Phil Knight, empezó su empresa pues con unos $10.000. Imaginaros Nike, lo que es hoy, empezarla con unos $8.000, ¿no? Actuales. Que se los dejara su preparador físico de la universidad. Que el tío fuera solo a China, pues hace 50 años, él solito, e intentara negociar con los chinos. Esa persona fue la primera persona, el dueño de Nike, en tener la visión de que la gente no iba a llevar zapatos todos los días, como antaño, sino que iba a llevar playeras. Tener esa visión. Él tuvo esa visión. Y que lo hiciera un chaval siempre me ha inspirado mucho. Y luego el otro libro que me inspiró mucho fue un libro que me regaló Elena, que está aquí presente, que se llama Lecciones de Liderazgo, que es del CEO de Disney, ¿no? Que cuenta cómo empezó el CEO de Disney. El CEO de Disney en realidad no era un directivo, era un periodista, y cuenta su historia, ¿no? Cuenta que él al principio llegó a los estudios de Disney y simplemente era el que ponía los focos, y tuvo la oportunidad, poniendo los focos, de conocer a Frank Sinatra, que le dio una propina de $100, ¿no? Y fue la persona que muchas veces cuando te dicen levántate temprano y cosas así, ha habido mucha gente en la historia que lo ha hecho, y en realidad no se hace por un éxito, por lo que quieras, es porque es el momento que tienes para estar calmado y en tranquilidad. Mi rutina que tengo actualmente empieza con él. Él dice que introdució la rutina de levantarse temprano a las 5 de la mañana porque quería llevar a sus hijos a la escuela, y si no, no le daba tiempo. Y a mí eso me parecía un buen motivo, ¿no? Y esos 3 libros, Lecciones de Liderazgo, Nunca te pares y Hábitos Atómicos, os puede servir. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, dale. La creatina, uno dice que tomártela antes del entrenamiento, los días que no entrenas, ¿cuándo te lo tomas? Claro, es que la creatina funciona por acumulación. Hay que hacer una acumulación de creatina durante unas semanas previas y luego bajas la dosis. Durante 4 o 5 días haces una acumulación de creatina, te tomas como el doble de creatina, tienes ahí a Quesada al lado que también controla el tema, y luego ya bajas la dosis. Ya te he dicho, tiene bastante evidencia científica, te da un 2% más de rendimiento, pero la clave está en para qué quieres ese 2% más de rendimiento. También aumenta el rendimiento cognitivo, por ejemplo. Pero vuelvo y te repito, ¿realmente lo necesitas? ¿Realmente lo quieres? Yo, si aumentara esa productividad, siempre diría, ¿cómo puedo ayudar a más personas? O sea, cuando yo pienso en aumentar mi productividad o en estar más en forma, es
para hacer esto que estoy haciendo ahora mismo? ¿Cómo puedo ayudar a más personas? ¿Cómo puedo inspirar a más gente? Cuando pienso en optimizar el tiempo, siempre pienso en eso. No pienso en un objetivo, ¿no? No sé si me diría un poco, pero es... ¿Cuándo te la toca? Me ayuda a cualquier hora. A cualquier... Funciona por acumulación, entonces puedes tomártela prácticamente a cualquier hora. ¿A qué hora te la tomarías tú la creatina? Siempre a primera hora de la mañana para que no se me olvide. O sea, me levanto, multivitamínico, creatina y funciona. Es acumulativa, es acumulativa. ¿Alguna pregunta más? Ha estado divertido, ¿eh? Bueno, chicos, pues ahora sí, os doy el aplauso yo también a vosotros. Muchísimas gracias por venir y gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.